Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a bueno, es una especie de webinar para que entendáis básicamente cómo analizamos los proyectos aquí en Fellow Funders, ¿vale? Realmente esto aplica porque hemos visto una necesidad de que la mayoría de usuarios e inversores no tienen tampoco a lo mejor muchas nociones de cómo seleccionamos los proyectos dentro de plataformas como la nuestra. Y es un poco para que veáis un poco realmente la idea de lo que hacemos, de cuáles son los KPIs. Los KPIs son los ratios importantes que son para nosotros, para poder seleccionar proyectos que sean viables y que creamos que son interesantes para invertir. Y realmente, ¿qué analizamos? Porque nosotros, en el fondo, somos analistas de riesgos más que de rentabilidades. Lo que hacemos es analizar si los riesgos son correspondientes con la rentabilidad que se espera. Nuestros proyectos, la gran mayoría, son proyectos de equity. Los proyectos en equity tienen la principal característica que inviertes con riesgo, porque inviertes en lo que es el capital social de la empresa que va a desarrollar el proyecto. Entonces, tenemos que ser muy precisos en el análisis y muy concienzudos para poder intentar minimizar todos los posibles riesgos que haya y analizarlos y sobre todo cuantificarlos, porque lógicamente el riesgo no lo vas a reducir, pero si lo tienes cuantificado y la rentabilidad es asumible con respecto al riesgo que vas a tomar, pues es la idea que tenemos que buscar para poder seleccionar una inversión y decidir que podemos entrar en ese proyecto, ¿vale? Entonces, comentaros lo primero que cuando a nosotros nos llega un proyecto nuevo y sobre todo de un promotor nuevo, no solo analizamos el proyecto, sino que también tenemos que hacer un análisis del promotor. Lógicamente, es muy importante todo el track record que tenga el promotor, la experiencia y, bueno, pues cómo haya desarrollado sus proyectos, el éxito que haya tenido y, bueno, pues lógicamente en este sector, que es un sector bastante complicado, también hay que analizar su trayectoria en varias facetas, ¿vale? Una vez comprobado que el promotor es, bueno, es un promotor fiable, que tiene la experiencia suficiente y que además su know-how casa con la manera que nosotros entendemos de realizar los proyectos, entonces nos pasamos a analizar el primer proyecto que nos llega. Para los proyectos lo principal que pedimos es, aparte de un dossier explicando el negocio, la localización, expectativas de comercialización, el producto que van a definir, desarrollar, nos centramos bastante en lo que es el business plan y el business plan financiero, ¿vale? Les pedimos lo que le llamamos financials, o sea, lo que son las estimaciones financieras y económicas de todo el proyecto en cuanto sobre todo a costes. Tenemos que saber pues, cuánto va a costar el suelo, las previsiones de costes de la construcción, si hay presupuestos de construcción, etcétera, y luego las previsiones de ventas, ¿de acuerdo? Todo esto viene conjugado con un timing porque realmente aparte hay cosas que no son medibles como el tema de las tramitaciones de licencias. Voy a empezar, si queréis, por contaros los tres riesgos principales que nosotros vemos en cualquier proyecto o negocio inmobiliario. Son tres. El primero, el riesgo de ejecución. El riesgo de ejecución se basa principalmente en plazo y en costes. El plazo por el tema de la duración de la tramitación de los permisos, las licencias necesarias para poder desarrollar el proceso y el proyecto, ¿vale? Y también en cuanto a costes y plazos de tiempo, porque la obra tiene unos costes que tienen que ser asumidos y sobre todo tienen que ser reales y creíbles. Hay muchos proyectos que hoy en día es uno de los puntos más críticos dentro de los proyectos, porque con todo el proceso de inflación que ha habido durante el último año es bastante complicado realmente analizar proyectos de forma que bueno, pues, te puedas cubrir o casarte, o sea, curarte en salud de lo que va a ocurrir. Hoy en día ya es muy difícil conseguir proyectos con un precio de construcción a precio cerrado, porque bueno, realmente lo que ha pasado en los últimos 6 meses a las constructoras les ha afectado bastante y es bastante complejo. Pero claro, si tú no vas a un precio cerrado y vas a un contrato de libros abiertos que se llama, tienes que intentar establecer en las asunciones que tú hagas para analizar el proyecto, tienes que tratar de irte a unas expectativas de costes
bastante importantes o sobre todo racionales para lo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Todo esto siempre tiene que estar contrastado por tanto la constructora que vaya a realizar el proyecto como la promotora y contrastes externos por contactos nuestros que tenemos dentro del sector. Luego tienes el riesgo financiero. El riesgo financiero principalmente se basa en que todo el proyecto haya capital suficiente para desarrollarlo. Y capital en el momento en el que se necesite. Es muy importante hacer un análisis dinámico de los proyectos, viendo los picos de tesorería que puedas tener en un momento u otro, para que realmente no puedas llegar a tener un problema de liquidez, que es lo que más nos puede asustar dentro de un proyecto. Y para eso tienes que tener bien definido los recursos propios que tú vas a necesitar, que en el fondo es el capital social que vas a aportar, y luego los recursos ajenos, que son pues el préstamo promotor o otro tipo de deuda que puedas utilizar para desarrollar el proyecto. ¿De acuerdo? Hay que tenerla bien definida y además hay que ver realmente la compensación que hay entre una y otra. La compensación me refiero que cuánto equity vas a poner, equity es el capital social, y cuánto préstamo o deuda vas a tener. Ese porcentaje nosotros lo solemos medir con el loan to cost, ¿vale? Es decir, el préstamo sobre el coste total del proyecto. Es un parámetro que a nosotros nos importa porque realmente tú, si te apalancas, el apalancamiento es lo que es la palabra que nosotros utilizamos para medir cuánto préstamo estás pidiendo sobre el coste total, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te estás apalancando en más de un 50 o un 60% de lo que es el coste total, para nosotros ya es una estimación de riesgo alto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tienes que irte, el apalancarte más significa darle mucho más rentabilidad al proyecto y eso está muy bien, a todo el mundo le gusta, pero asumes mucho más riesgo, porque cuanto más te apalancas, cualquier variación en precio de costes, en costes de construcción, en tiempo, cualquier variación en precios de venta, te va a afectar muchísimo más. Entonces vas a tener más peligro y más riesgo de que el proyecto se te vuelva en contra, ¿de acuerdo? Y por último, el tercer riesgo y principal que nosotros entendemos es el riesgo comercial. El riesgo comercial, nosotros, bueno, pues a nosotros los proyectos nos llegan con las estimaciones de ventas, precios y estudio de mercado que han realizado los promotores, pero nosotros directamente contrastamos esos estudios y esos precios con un estudio de mercado externo que realiza pues, una empresa de Big Data con la que nosotros trabajamos, para contrastar que los precios de venta que nos llegan y las estimaciones en cuanto a absorción de mercado y posibilidades de venta son realistas, ¿de acuerdo? Es algo bastante importante para contrastar que realmente es un producto vendible y las proyecciones que estamos sacando son por lo menos realistas y asumibles, ¿de acuerdo? Partiendo de todo esto, que yo creo que a lo mejor me estoy enrollando un poquito de mucho, un poquito de más, quiero compartiros un poquito cómo modelizamos nosotros los proyectos, porque una cosa que es muy importante que tenemos en Fellow Funders es que modelizamos todos los proyectos en base a un mismo modelo financiero, lo cual nos da una facilidad y algo muy importante, y es poder comparar cada proyecto con el mismo modelo. Los ratios pueden ser mejores o peores, pero siempre son los mismos, por lo tanto tenemos capacidad para realmente diferenciar un proyecto de otro con respecto a otro. Eso es bastante importante. Además, el modelo, como veréis ahora, pues nos da pie a poder modelizar cualquier proyecto en escasa media hora y además hacer análisis análisis de estrés del propio proyecto bastante detallados, ¿de acuerdo? A ver si puedo compartir pantalla. A ver. Bueno, deciros que el proyecto sobre el que voy a mostraros el ejemplo es el proyecto Reconquista, que es un proyecto que tenemos ahora mismo en plataforma. Es un proyecto que lo que es la inversión se cierra en 9 días. Lo digo porque bueno, pues todavía estáis a tiempo si queréis invertir en él. Es un proyecto que se basa en la construcción de 11 viviendas en altura en Gijón. Es una promoción de una promotora familiar que lleva más de 30 años implantada en la zona, bastante conocida. La promoción en este caso la vais a ir conociendo en función de que yo os voy a decir cómo vamos metiendo la información en el modelo. ¿De acuerdo? Es un proyecto en el cual el suelo está pagado una parte, la otra parte se paga ahora, en marzo, que es el mes que viene, y entonces las licencias, en este caso,
ya están concedidas, ¿de acuerdo? El tema de que las licencias estén concedidas es muy importante porque retrasa mucho, o sea, rebaja bastante el riesgo de ejecución y sobre todo la incertidumbre de la longevidad del proyecto, que ya depende más de lo que es el plazo de construcción y el plazo de ventas. Aquí, en este caso, las licencias ya están concedidas. En cuanto se haga la ampliación de capital para realizar el último pago del suelo, se empezará con la construcción, porque la constructora en este caso es la propia promotora, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a tema de ventas, ahora mismo, a día de hoy, el dato que nosotros tenemos, aquí pone un 18%, porque cuando nosotros cogimos el proyecto estaba en 18%. Ahora mismo, de las 11 viviendas, ya tiene 8 de las 11 viviendas, las tiene vendidas, ¿vale? Así que voy a dejarlo, el dato, en 8 de 11, ¿vale? Y lo que es el plazo de construcción, según lo que ha estimado el promotor, está en torno a los 16 meses, lo que es la obra única y exclusivamente, ¿vale? No hablamos del plazo total del proyecto. Ahora os iré contando realmente cómo medimos los plazos. Nosotros medimos el plazo de licencias, tramitaciones, luego le sumamos el plazo de construcción y a partir de ahí, en función del plazo de ventas que tengas, si es inferior a estos dos, se suman los meses que tardes en hacer la entrega de las viviendas y luego también el mes o los meses que tardes en hacer la liquidación de la sociedad. Intentamos ser bueno, pues lo más precisos en todos estos detalles, ¿de acuerdo? La localización del proyecto es en Asturias, el precio del suelo en este caso son 420.000 euros, ¿de acuerdo? Tenemos que definir realmente el precio del suelo. Luego definimos lo que es el producto final que vas a desarrollar. En este caso tenemos 11 viviendas que corresponden a un total de 942 metros construidos de superficie interior, ¿de acuerdo? Luego tiene un local de 31 metros, una superficie de trasteros de 37 metros, son 11 trasteros, uno para cada vivienda, y tiene 11 plazas de garaje con una superficie de 390 metros. Esto es bajo rasante, lo que tenéis a la derecha, y a la izquierda es el sobre rasante. Por lo tanto, ya tenemos definido lo que es el producto final. Una vez tenemos definido el producto final, tenemos que definir lo que es la construcción, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos que definir lo que nos va a costar el metro cuadrado de construcción de vivienda, el metro cuadrado de construcción de trasteros, de sótanos, etc. Aquí manejamos unos precios de construcción que en este caso ya están contestados por lo que es la promotora, de 1.150 euros metro cuadrado de construcción sobre rasante, ¿de acuerdo? Y en concreto para los locales el precio ya es más bajo porque lógicamente cuesta menos construir los locales que las viviendas. Estamos en 459 euros y 554 de construcción de los garajes, ¿de acuerdo? Lo que hace un total con los metros cuadrados que vamos a construir de 1.314.000 euros. ¿Qué pasa? Que aquí le tenemos que sumar también el tema de las acometidas, la demolición de la construcción que hay ahora mismo en el solar y nos sale un total de construcción de 1.389.000. Voy a intentar ir muy rápido porque esto puede ser un poco tedioso para los que nos están viendo, ¿de acuerdo? Tenemos ahora que definir el precio de venta. ¿De acuerdo? El precio de venta lo definimos en función del precio metro cuadrado medio de toda la promoción. ¿De acuerdo? En este caso son 2.700 euros el precio metro cuadrado de venta de lo que son las viviendas, 1.100 euros los locales y lo que son los trasteros se venden en total a 3.300 cada trastero y las plazas de garaje que van incluidas en el precio de la vivienda corresponderían a 26.000 euros cada plaza, pero ese precio va incluido en el precio de la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, el total de ventas son 2.900 euros en total, perdón, 2.900.000 euros. También hay que tener en cuenta la comisión de comercialización, porque normalmente lo que son las promociones las suele vender una comercializadora o una agencia inmobiliaria, que en este caso hemos supuesto que se va a llevar un 3,5%. Esto ya lo tiene cerrado el promotor. Por último, pues bueno, en función de lo que es el equity necesario para desarrollar el proyecto, nosotros estableceremos un mínimo para que ponga el promotor y el resto de cantidad pondrán los inversores del crowd en este caso, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos hecho esta definición? Porque lo principal que hay que hacer en una promoción inmobiliaria es definir realmente el coste del suelo, el precio de la construcción, la estimación de ventas y luego los gastos anexos a todo el proyecto. Aquí me podría extender mucho más ya en lo que es el desarrollo del presupuesto estático de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Esto nosotros lo modelizamos detalladamente y no me voy a parar explicando cada partida cómo la hemos desarrollado o cómo la hemos definido, pero esto está definido en función de los datos que nos ha ido dando el promotor y
con el mismo modelo que tenemos para todos. Nosotros realmente aquí definimos tanto gastos técnicos, gastos generales, gastos de todas las licencias que hay en el proyecto, gastos técnicos de los proyectos de ejecución, básico, geotécnico, etcétera, etcétera. Y también establecemos los precios de las direcciones facultativas, control de obra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos unos gastos generales. Los gastos generales principalmente se estructuran en el tema de lo que es la escrituración de la compraventa del activo, la escritura de obra nueva, la división horizontal, todos los gastos de AJD, notaría, registro y gestoría, que son bastante importantes, sobre todo en el tema de los impuestos. Es muy importante en este tipo de proyectos porque al final es lo que te puede definir fiscalmente que el proyecto sea viable o no. ¿De acuerdo? Aquí bueno, definimos también los gastos de promoción delegada o los gastos de empresa y gestión que se lleva el promotor. Varios que nosotros tenemos en cuenta en los proyectos son sobre todo el tema del IBI y la tasación, ¿vale? Y luego una serie de gastos varios inespecíficos que nosotros tenemos en cuenta. Parece una tontería, pero muchos promotores o constructores no tienen en cuenta el tema de los costes del IBI, tanto del activo. Pues bueno, si es un local, por ejemplo, para transformarlo en viviendas, tú tienes que pagar un IBI anual que te va a pillar en medio de todo el proyecto y al final es un sobrecoste que tú tienes que tener en cuenta. Nosotros intentamos ser lo más detallistas posibles, por eso también nos paramos a tener en cuenta estos gastos. Luego tenemos en cuenta los gastos de estructura del vehículo. Los gastos de estructura del vehículo son los gastos que tampoco se suelen tener en cuenta en este tipo de, bueno, pues de estudios y son bastante importantes. Tú tienes que tener en cuenta que el vehículo de inversión que vas a utilizar para desarrollar el proyecto va a tener unos gastos de gestión contable y fiscal y gastos legales, además de que tienes unos gastos de constitución de la sociedad, ampliación de capital y liquidación. Todos estos gastos parece una tontería, pero fíjate, en este mismo proyecto son 25.000 euros. Y no es ninguna tontería. Al final son gastos que tú tienes, algunos que vienen sufragados por las ventas al final, pero otros que no vienen sufragados al final. Entonces, tienes que tener en cuenta que esos gastos van a existir y cuándo se van a producir, ¿de acuerdo? Por eso siempre hay que hacer un análisis tanto estático como dinámico. Luego, por último, tendríamos los gastos, en este caso los de fellow funders, que somos nosotros. Nosotros cobramos un 6% sobre el capital que se levante del proyecto y aparte cobramos un informe del proyecto que es todo el desarrollo que estáis viendo ahora mismo más la documentación que nosotros generamos, como es el IVO, que el IVO es, digamos, el documento, es el informe de viabilidad objetiva que nosotros llevamos. Es el documento en el cual plasmamos toda la información que estamos sacando aquí mismo. ¿De acuerdo? Aparte de todo el estudio financiero, plasmamos también lo que es el estudio comercial, es el análisis técnico, el scoring que nosotros realizamos del propio proyecto, el estudio de los promotores, etcétera. Y además con un nivel de detalle bastante amplio. Intentamos también hacerlo para que realmente el inversor tenga herramientas para poder analizar la inversión por sí mismo y no seamos nosotros los que digamos que invierta, sino que realmente pueda verlo. Y si tiene dudas, no tiene más que contactar con nosotros para que podamos asesorarle o guiarle en las dudas que pueda tener. ¿De acuerdo? Luego hay que tener en cuenta los gastos financieros, lógicamente, que son bastante importantes. Aquí tengo que hacer bueno, pues un pequeño inciso. Normalmente los gastos financieros en un estudio normal, de un modelo normal, se suelen calcular directamente en función del préstamo que se pide, el tipo de interés que tiene y el plazo que tiene. Nosotros la característica principal del modelo es que nos permite no solo en función del plazo que vaya a tener el proyecto, en función de cuándo vaya a entrar el préstamo y cuándo vaya a salir, medir el nivel de financiación exacta, o por lo menos no exacta, pero sí la que prevé el modelo en función de la previsión de ventas que vamos a necesitar. Los préstamos promotores, si a mí me dice el promotor que el banco le da el 100% de la construcción y la construcción es 1 millón de euros, no quiere decir que vaya a disponer de 1 millón de euros en total, ni siquiera en el día 1. Las obras en las promociones inmobiliarias se desarrollan por certificaciones mensuales, es decir, el préstamo te lo van dando en función de lo que vas construyendo mes a mes y solo pagas intereses sobre el dinero dispuesto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un cálculo fallido el pensar que yo, si tengo 1 millón de euros, yo voy a pagar un 6% durante pues un año y voy a pagar 60.000 euros. No, yo pagaré en función de lo que vaya disponiendo sobre los meses y luego lo dispuesto no tiene por qué llegar a 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque yo voy teniendo unas entradas de capital que si el banco me deja disponer de ellas,
Unas entradas de capital porque son los contratos de compraventa que me van firmando los compradores de las viviendas. Esas cantidades a cuenta que van avaladas por un seguro de crédito de caución o por un aval bancario en su caso, ¿de acuerdo? Que esto es por ley. En ese caso, tú ya puedes disponer de ellas para la construcción, por lo tanto, aminora la cantidad de capital que tú necesitas para el préstamo promotor y de esa manera tú dispones de menos y pagas menos intereses. Eso, bueno, gracias a que tenemos en este caso este modelo, podemos hacerlo de forma de que en función del plan de ventas que tenga, me va graduando el préstamo en ese sentido y me va haciendo, calculando las disposiciones de caja, por lo menos exactas en función de la previsión que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Luego, otro punto importante, aquí tú ya con esto podrías sacar realmente lo que son, con estas partidas, lo que es el presupuesto de inversión total, que en este caso es de 2,3 millones. Tú tendrías unas ventas de 2,9, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí hay que restarle ciertos gastos que se van pagando, por ejemplo, con las ventas. Los gastos comerciales. Dentro de los gastos comerciales no incluyo los gastos de marketing y publicidad que van incluidos dentro de gastos generales, ¿de acuerdo? Gastos comerciales me refiero a las comisiones directamente que se pagan a las agencias comerciales o las agencias inmobiliarias de venta y que son las que estos gastos se suelen pagar a medida que vas recibiendo el dinero. Por lo tanto, no es un dinero que en principio vayas a necesitar, a no ser que el promotor tenga primada la agencia inmobiliaria por adelantado para las ventas, en cuyo caso lo incluiríamos dentro de lo que es publicidad y marketing, ¿de acuerdo? Por último, hay que restarle la comisión de éxito del gestor. La comisión de éxito del gestor es el variable que el promotor se va a llevar en función del plazo de tiempo que vaya a tener el proyecto y la rentabilidad que vaya a tener. Ahora, si aguantáis un poquito, al final os explicaré realmente de dónde sale la comisión de éxito del promotor y podréis ver realmente cómo afecta, cómo le puede afectar el que el proyecto se alargue más tiempo o se acorte y el que pueda sacar mayor o menor rentabilidad, de forma que el promotor siempre va a estar alineado con los intereses del inversor. Siempre, porque si el proyecto va mal, él se va a quedar sin comisión de éxito, sin success fee, lo que nosotros llamamos. Si el proyecto va bien, va a tener comisión de éxito y si va bien y termina antes, mucho mejor para él y para vosotros. Porque al final tú tienes que mirar la rentabilidad anualizada o mensualizada, porque si me dan un 20%, no es lo mismo si me lo dan en 3 años que si me lo dan en 1. Si me lo dan en 1 es muy buena rentabilidad, si me lo dan en 3 años, pues ya no será tan buena rentabilidad. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Por eso, nosotros intentamos cuadrar un análisis estático, que es la fotografía literal de todo lo que es el proyecto, y un análisis dinámico que lo que hace es dilatarlo en el tiempo y ver las necesidades de tesorería que tú tienes durante toda la vida del proyecto. Entonces, aparte de estas comisiones, hay que tener en cuenta los impuestos. Los impuestos es algo que tampoco se suele tener muchas veces en cuenta, pero que es importante. Tienes que tener en cuenta en este tipo de proyectos dos impuestos principales, que son el impuesto de sociedades, que para este tipo de sociedades suele ser un 25%, dependiendo de cada sociedad. Si es una sociedad nueva, a lo mejor podría cogerse al 15%, pero en estos casos son del 25%. Y luego las plusvalías municipales. La plusvalía municipal es un impuesto que se paga en los ayuntamientos y que lo que grava es la revalorización del suelo en concreto que estima el ayuntamiento. Aquí muchas veces la gente confunde este tipo de impuesto con la ganancia que tú puedas llegar a tener. Realmente no es así. O sea, lo que está grabando es lo que se ha revalorizado el suelo durante el tiempo que tú lo has tenido y luego lo has vendido, no la construcción que tú tienes encima. Y el ayuntamiento lo grava en función de sus tablas y sus estándares. Esto ha cambiado porque se declaró inconstitucional este impuesto hace unos meses, pero ya rápidamente llegaron los ayuntamientos e impusieron otro impuesto prácticamente igual, que se basa en los mismos fundamentos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú le quitas los impuestos en este caso, que son 83.000 euros, tú tienes un resultado final de 199.000 euros neto. Eso es lo que se va a repartir cuando se liquide el proyecto a los accionistas. ¿Esto qué significa? Un 29% de rentabilidad en función del capital social que nos ha salido. Ahora iremos más a esto. Esto lo importante que hay que verlo es graduarlo en el tiempo, como os he comentado antes, ¿de acuerdo? La distribución que me saca el modelo en función de los costes que tenemos, que son 2,3 millones, es que el capital social que yo necesito es la suma de lo que pondría los inversores de fellow funders y el promotor. En este caso es un capital social que, como veis aquí, suma 680.000 euros. Y luego tienes un préstamo promotor de 1.331.000.
¿de acuerdo? Luego, aparte de esto, tendrías la financiación de las preventas cuando pudieran surgir y llegar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver lo que más me importa de aquí, que son los KPIs. Los KPIs que nosotros medimos, los KPIs son los ratios o los, para que lo entendáis bien, son los datos que nos importa para medir si un proyecto es atractivo o no para nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 5 KPIs importantes y además son 5 banderas rojas por las cuales el proyecto puede pasar para adelante o no, ¿de acuerdo? A nivel financiero. El primero de todos es la rentabilidad mensual, ¿de acuerdo? Este numerito verde que veis aquí, 1,30, es la rentabilidad mensual neta que me da el proyecto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un proyecto con un ROE, el ROE, os lo estoy señalando, ¿vale? El ROE es de un 29,36. El ROE es la rentabilidad total del proyecto, neta, 29%. ¿En cuántos meses? En 20 meses. Eso quiere decir que desde que se hace una ampliación de capital hasta que se liquidaría en este escenario, no nos olvidemos de que son escenarios, ¿de acuerdo? No es una cosa que tenga que ser así. Esperemos que sea así, pero puede ser mejor o peor, aunque intentamos siempre ir a un escenario conservador. Según este escenario serían 20 meses y me saldría una rentabilidad mensual con la fórmula de interés compuesto de 1,30. Nosotros aquí, para que un proyecto pase, tiene que estar por encima del 1%. Si está por debajo del 1%, en principio no nos cuadra, ¿de acuerdo? Porque realmente estimamos que para esta tipología de proyectos debería estar por encima del 1. Por lo tanto, en este caso estaría bien, ¿de acuerdo? La rentabilidad anualizada que sale es de 16,70, para que lo veáis aquí. Es el numerito naranja que tenéis aquí. Quiero que veáis el gráfico este de aquí. Este gráfico significa el escenario que nosotros tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos un escenario en el cual la barrita azul que veis son las ventas que hay. Ahora mismo tenemos un 77% de las preventas ya formalizadas. El promotor ha formalizado las preventas con, creo que son 10 o 15.000 euros, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero son preventas que están formalizadas y ya pues a la expectativa de que en cuanto empiecen a construir con la licencia de obra, que la licencia de obra ya está concedida, empezarían a firmar los contratos de compraventa y tirar para adelante. Por lo tanto, este proyecto a nivel de riesgo de ejecución ya tiene la licencia tramitada, está concedida, por lo tanto lo ha mitigado bastante. El tema del riesgo comercial, las preventas estamos en un 77% y están formalizadas, con lo cual está muy bien. Eso es el riesgo comercial, perdón. Y el riesgo financiero, teniendo un 77% de preventas, el riesgo financiero que realmente es el capital social más el préstamo promotor, el capital social lo aportamos nosotros y el préstamo promotor lo aportará un banco, que los bancos a día de hoy tienen unos mínimos de preventas que nosotros estimamos en un 60% para empezar a dar el préstamo. Estamos ya en un 77% de preventas, por lo tanto el riesgo financiero debería estar también bastante mitigado. Por lo tanto, consideramos que el proyecto en este sentido es muy atractivo para invertir. Por eso lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Os he comentado el primer KPI, que es la rentabilidad mensual. Segundo KPI que nosotros ponemos. Segundo KPI es que el capital social, que aquí veis en verde, son 680.000 euros, pueda soportar una subida de precio de la construcción como mínimo del 20%. Eso quiere decir que el capital que yo necesite por encima de esto para superar, o sea, si me sube el precio de construcción un 20% sobre lo establecido, que no tenga picos de tesorería que me puedan ir en contra. Si yo aquí subo un 20% la estimación de los costes de construcción, como veréis, no sale nada en rojo. Eso es porque necesito 641.000 euros realmente para desarrollar el proyecto y tengo un capital social de 680, con lo cual realmente en este sentido estoy cubierto, ¿de acuerdo? Luego, el tercer KPI que nosotros tenemos, que este KPI para mí es bastante importante, tiene que ver bastante con el margen bruto sobre ventas. En este caso, el margen bruto sobre ventas es de un 17. Nosotros el margen bruto sobre ventas nos gusta que esté por encima del 15% por una razón, y es que queremos que el precio de venta en la estimación que nosotros tengamos se pueda bajar como mínimo hasta el 15%, y no entremos en pérdidas en el proyecto si todo lo demás se mantiene constante, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aquí cojo y bajo fijaros en el 29,36 que es la rentabilidad total, si yo le bajo un 15% el precio de ventas, directamente estoy en 0,74. Eso quiere decir que por lo menos no he entrado en pérdidas. ¿De acuerdo? Estaríamos vendiendo los pisos un 15% más baratos de lo que ya se han vendido, porque realmente en este caso ya huelga un poco esto porque ya está prácticamente vendida toda la promoción. De hecho, con lo que está vendido se cubren creo que es el 97% de todos los costes de la obra. Pero bueno, en este caso también cumplía si es que no se hubieran vendido esas viviendas, ¿de acuerdo?
Y luego, lo que es el cuarto KPI que nosotros tenemos va sobre el préstamo promotor. Bueno, el préstamo promotor o la deuda en general. La deuda de este proyecto, nosotros establecemos que la deuda del proyecto no supere nunca el 60% del loan to cost, ¿de acuerdo? En este caso, esto lo podéis ver aquí, la deuda de este proyecto es de 1,3 millones, que es el préstamo promotor estimado, y esta deuda representa el 56% de la inversión total, es decir, del loan to cost del proyecto. Por lo tanto, está por debajo de los márgenes de riesgo que nosotros estimamos. Y por último, hay una última condición que nosotros ponemos, o un último KPI, aunque para mí es una condición, y es que con el promotor establecemos la condición de que nunca pueda comenzar la obra sin tener la financiación total del proyecto definida o cerrada. Es decir, que hasta que, si yo ya le he metido el capital social suficiente para desarrollar todo el proyecto y le falta lo que es la financiación bancaria, hasta que no tenga concedido el préstamo no empieza la obra. Esto es un punto muy importante. Un punto muy importante porque yo en una promoción inmobiliaria me puedo quedar con un suelo que lo puedo manejar, mover, vender o ver lo que hago con él. Y puedo quedarme con unas viviendas que a lo mejor no las he vendido, pero tengo unas viviendas que las puedo alquilar, las puedo vender, puedo hacer algo con ellas. Lo que no puedo permitir es que me quede en medio. Es decir, en la construcción, con un esqueleto, lo que llamamos un esqueleto o un WIP. ¿De acuerdo? Ese es el peor escenario de todos porque un esqueleto es un activo que es muy difícil de colocar. Tiene muchos problemas y además sería, digamos, el peor escenario para salir de un proyecto de este tipo y probablemente saldrías perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que no buscamos. Por eso siempre intentamos y le obligamos al promotor que no puede empezar la obra hasta que no tenga el préstamo promotor concedido, porque entonces entramos en una zona de riesgo que no merece la pena. Merece la pena tardar más en desarrollar todo el proyecto que arriesgarte a quedarte en medio. ¿De acuerdo? Eso es un punto muy importante. Entonces, todo esto va relacionado tanto el análisis estático como el dinámico. El dinámico son los cash flows que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Que esto realmente, pues bueno, nosotros lo damos totalmente detallado mensualmente, partida por partida, en el ebook, que lo podéis ver realmente, ¿vale? Para que podáis analizar y examinar realmente qué se paga en cada momento y qué es lo que se hace, ¿de acuerdo? Entonces, más cosas que os podría enseñar aquí realmente. Nosotros podemos hacer una estimación, vamos a ahora estresar un poquito el modelo, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría si en vez de durar 20 meses el proyecto, que hemos estimado nosotros hemos estimado unas ventas de las cuales partimos de 8 ventas ahora mismo que tenemos y luego el resto de ventas, una se hace en octubre, otra en del 23, otra se hace en marzo del 24 y la otra al final del proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una estimación diferente. ¿De acuerdo? Partiendo de las 8 viviendas que ya tenemos, vamos a poner que las otras viviendas tardamos más en venderlas, que tardamos, por ejemplo, 10 meses más. Vamos a 29 meses de venta en total, ¿de acuerdo? Ahora el modelo se pone a pensar y nos dará el resultado de cuánto se nos alarga el proyecto y cómo quedaría nuestra rentabilidad. Que como veréis, la rentabilidad total debería de quedarse muy parecida. Estamos en un 29, nos vamos a un 30. Ahora os explicaré por qué realmente la rentabilidad total sube. Sube porque el success fee del promotor baja y entonces eso es lo que dan los promotores, pero nuestra rentabilidad anualizada baja un 11% y la mensualidad un 0,88%. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a 30 meses de proyecto. Nos hemos ido 10 meses más de lo que teníamos establecido. Yo prefiero irme 10 meses más y que me baje mi rentabilidad anualizada a quedarme en medio, que es lo que os decía antes, ¿de acuerdo? Pero aquí, en esta estimación de ventas, lo que os he puesto antes de dónde se hacían las ventas, aquí veréis que se ha alargado todo mucho más porque las ventas se han alargado mucho. Las ventas ahora mismo las hemos alargado, la primera venta en febrero, la segunda en agosto, estamos hablando del 24 y la última en el año 25. Si lo vamos en un análisis general, realmente el proyecto se nos ha ido hasta agosto del 25, hemos terminado la construcción mucho antes y hemos tenido un periodo en el cual no vendíamos las 2 últimas viviendas. También deciros que en estos casos nosotros realmente lo que haríamos sería una reducción de capital en el cual sacábamos la liquidez sobrante que hubiera, porque si tú te quedas con 2 viviendas, si has terminado todo el proyecto, te quedan 2 viviendas por vender, el resto está vendido y está todo pagado, pues qué menos que repartir la liquidez que haya del proyecto y cuando se vendan las otras 2 viviendas se reparte el resto. Pero bueno, estamos hablando de un caso extremo que puede ocurrir y si ocurre, pues iríamos a eso. ¿De acuerdo? Volviendo a la casuística normal, ¿vale? Os he hablado de que eran unos 20 meses, no, perdón, eran 19 meses, si no lo recuerdo, sí, de ventas, ¿de acuerdo? Vamos, si queréis, a ver cómo calculamos lo que es la comisión de éxito del promotor. La comisión de éxito del promotor
os lo voy a enseñar aquí, que es mucho más fácil. Esto es una cascada de pagos. Nosotros tenemos un capital social en el proyecto de 680.000 euros. Nosotros lo que hacemos es que al promotor, para calcular su comisión, su success fee, su performance fee, lo hacemos a través de lo que se llama un hurdle, que es un beneficio mínimo para el inversor que nosotros establecemos mensual. Es decir, el proyecto en este caso dura 20 meses. Nosotros lo que decimos es que un 1% mensual se tiene que respetar como beneficio del inversor antes de impuestos. Es decir, si yo tengo 680.000 euros de capital social, eso es lo que han puesto los inversores, que es los inversores más lo que ha puesto el promotor, son todos inversores por igual, ¿de acuerdo? El hurdle en este caso sería de un 20%, pero lo dejamos en un 19% porque el último mes, que es de liquidación, no se lo imputamos al promotor. No es culpa suya porque ya ha hecho su trabajo y se está liquidando la sociedad, ¿de acuerdo? Pero el hurdle aplicable en este caso sería un 19%, que es lo que os estoy señalando ahora mismo. Eso quiere decir que un 19% sobre 680.000 son 129.000 euros. Esos primeros 129.000 euros del resultado antes de impuestos se respetan para el inversor. ¿Cómo se sacan el resultado hasta aquí? Vamos a seguir la cascada desde las ventas. Yo vendo todas las viviendas por 2,9 millones. Le resto la inversión, que son 2,3, le resto los gastos comerciales y le resto las plusvalías municipales. Por lo tanto, mi beneficio antes de impuestos de sociedades y de la comisión de éxito del promotor es de 399.000 euros. Bueno, pues de estos 399.000, 129.000 se apartan y nos quedan 270. A partir de ese 19%, estos 270, el 50% es la comisión del promotor. Esta es la comisión de éxito. Si yo me voy al escenario que os he planteado antes de que nos vamos, fijaos que aquí la comisión de éxito del promotor son 135.000 euros. Si yo me voy al escenario en el cual tú ponte que el promotor lo único que quiere es vender a un precio en el cual se saque dinero y si no, no lo vende. ¿Por qué? Porque no, le da igual, no está primado por ello, pues ya está. Pues me me aguanto 10 meses más. ¿De acuerdo? Si me aguanto 10 meses más, el proyecto en vez de tener un hurdle del 19, se me irá a un hurdle del 29. Por lo tanto, el success fee del promotor se va reducido e incluso se podrá poner hasta negativo. En este caso son 74.000. No se ha reducido a cero, pero se ha quedado a la mitad. Entonces, realmente, al final, realmente él pierde bastante variable, por decirlo de alguna manera. Vamos a ponernos en otro caso, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que el promotor lo que quiere es venderlo rápido y liquidarlo, ¿vale? Vamos a bajarle un 10% el precio de venta. Si yo me bajo el precio de venta un 10%, al inversor se le queda una rentabilidad de un 15%, que es más baja, bastante más baja de lo que decían, y al promotor, fíjate lo que le queda, 4.000 euros de performance fee. Sin comisión, ¿de acuerdo? Esto, bueno, esto es una cosa que, bueno, digamos que intentamos alinear el interés del inversor con el promotor para que el promotor siempre quiera, pues bueno, pues terminar las cosas tal cual, ¿de acuerdo? Sigamos. A ver, ¿qué más cosas quería yo contar de aquí? Vamos a poner los números normales, ¿de acuerdo? A partir de aquí nosotros lo que hacemos es una serie de análisis de sensibilidad que es bastante importante, que lo tenéis también en el IVO, que no solo cuando os metéis en la web vosotros veis los escenarios, que es esto de aquí, ¿vale? Son, pues bueno, ponemos 3 escenarios, uno favorable, uno moderado y uno desfavorable. El desfavorable es el escenario en el cual pierdes dinero, el moderado en el que nos movemos nosotros y el favorable un escenario en el que vas muy bien. Pero a mí me importa más que esto, sinceramente, es el análisis de sensibilidad que nosotros hacemos. Estos análisis que veis aquí, que lo ponemos en el IVO lo tenéis y en la web también, ¿vale? Es la rentabilidad estimada en función del plazo de inversión del proyecto y de cómo variaría el precio de venta de los inmuebles. Esto es lo más interesante, porque realmente aquí tú vas viendo qué pasaría si yo en vez de 20 meses me alargo a 34 meses, por ejemplo, al final. Mi rentabilidad total va subiendo. ¿Por qué? Porque el success fee del promotor va bajando. Lógicamente la anualizada me va bajando. Eso no me lo puede evitar nadie, pero por lo menos
de lo que debiera y el promotor está perdiendo prácticamente todo lo suyo. ¿Qué pasaría si yo bajo el precio de venta? Pues aquí me voy yendo, fíjate, si te vas ya a un 20% sí que estarías perdiendo dinero, pero si te vas a un 20% más, lógicamente siempre digamos que si nosotros partimos de un escenario conservador y las cosas van a mejor, no solo hay que ver la parte negativa, sino también la que puede ser positiva. O sea, realmente aquí tú tienes que manejar las dos variables. Pero yo quiero mostrar realmente también dónde puedes perder dinero para que vosotros podáis ver sinceramente si os merece la pena o no, ¿de acuerdo? Entonces, este análisis lo hacemos tanto de la rentabilidad estimada total como de la rentabilidad anualizada. Pero bueno, gracias al modelo podríamos hacer análisis en función de cualquier variable, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante útil para lo que es estudiar realmente cómo te va a salir todo. Ahora, bueno, creo que ya os he dado bastante la tabarra con el modelo financiero. Os voy a compartir la información que nosotros damos en el ebook. Luego leeré si hay preguntas, porque ahora mismo no estoy pudiendo verlo, ¿vale? Y si hay preguntas las repasaré luego, ¿de acuerdo? El informe de viabilidad objetiva que nosotros damos, este es el de Reconquista, el proyecto que estamos hablando. Este informe realmente, como veis aquí, está bastante detallado. Tiene un estudio del modelo de negocio, el estudio de viabilidad que habéis visto, el análisis financiero, la financiación, cómo la desarrollan, el score inmobiliario que tienen, la comercialización, que es como el proyecto, o sea, la idea de cómo va a comercializar el proyecto el promotor, ¿de acuerdo? El equipo, que es el promotor en sí, el estudio de mercado interno que hacemos nosotros y los riesgos que nosotros vemos del proyecto, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el modelo os explicamos todo el modelo de negocio, que ya os lo estamos explicando ahora durante toda la charla que os estoy dando. El estudio de viabilidad realmente es un estudio de viabilidad técnica. Este estudio de viabilidad lo realizan los técnicos del proyecto, donde nos explican la viabilidad del proyecto, por qué se está haciendo y las bondades de toda la construcción, ¿vale? El proceso constructivo. Entonces vienen planos y vienen detalles de todo lo que es la obra y el proyecto en sí. Luego tienes el análisis financiero. El análisis financiero realmente es un resumen de todo lo que os acabo de enseñar ahora mismo. No, nosotros podemos daros toda la información que queráis, pero intentamos resumirla de manera que podáis entenderlo. Creo que después de la explicación que os estoy dando, todos estos KPIs que ponemos aquí los podéis entender mucho mejor y o sea, más detallados, ¿vale? Por cierto, si veis en las estimaciones y el modelo que os he enseñado, las estimaciones tanto de plazo como de rentabilidad son diferentes, porque cuando los datos que os he enseñado son actuales. Cuando nosotros sacamos el proyecto estaba estimado en 24 meses y una rentabilidad del 30%. Ahora la rentabilidad se ha quedado en un 29,3 con datos ya más reales, ya más avanzados de todo lo que tenemos de la promoción, y el plazo sí se ha reducido, estamos ya en 20 meses, ¿de acuerdo? O sea que realmente ahora mismo el proyecto estaría más atractivo a nivel de plazos. Entonces, aquí os damos la versión que os he comentado antes del escenario desfavorable, el favorable y el moderado, ¿de acuerdo? Dentro del análisis estático os damos lo que os he comentado antes, lo que es la fotografía del proyecto a nivel detallado de cuáles son los costes de todo el proyecto. Y luego, bueno, aquí os hacemos un análisis de lo que es el success fee del promotor, exactamente igual que el que os he comentado antes. Y luego, por último, en lo que es el análisis dinámico, todo lo que son los cash flow, que nosotros lo ponemos trimestralmente porque si os lo ponemos mensualmente, creemos que es bastante denso, pero si es que lo necesitáis o lo quisierais, no habría problema porque lo tenemos inmediato, ¿de acuerdo? Luego, los análisis de sensibilidad que os he comentado anteriormente, tanto de la rentabilidad anual como la total, con gráficas, ¿de acuerdo? De cómo evoluciona y varía en función del tiempo. El análisis de la financiación, cuál es la financiación establecida y los plazos que se estiman, ¿de acuerdo? Luego el scoring inmobiliario, que esto lo hacemos para todos los proyectos, un poco para que comparéis un proyecto con otro, ¿de acuerdo? Un poco viéndolos y analizando los riesgos del proyecto. El proceso constructivo, realmente aquí analizamos lo que es el proceso de construcción, o sea, damos una breve descripción de lo que son los costes de construcción que tiene y cómo se va a construir, ¿de acuerdo? Luego la comercialización, que hacemos, pues bueno, damos un poco una idea de la memoria de calidad que va a tener el proyecto, cómo se va a comercializar y si hay algún detalle más importante os lo facilitamos también, ¿de acuerdo? Por último, analizamos lo que es el equipo, en este caso Aspursa, que es la promotora que lo desarrolla, y la arquitectura es AJA, ¿vale? Que está dentro del proyecto. El equipo, en cuanto a las personas que intervienen pues, en toda la gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Que les podéis buscar por LinkedIn, etcétera, etcétera. Y luego el estudio de mercado. Este punto es muy importante. El estudio de mercado nosotros lo hacemos con Atlas, que os he comentado antes, es una empresa de Big Data, de Real Estate,
que nos analiza de manera independiente los proyectos, de forma que también es una bandera roja. Si realmente esto no cuadra con lo que nos da el promotor, pues nos lo tira para abajo, y si cuadra, por lo menos podemos ver también en qué rangos y qué parámetros podemos modelizar. Si tratamos de ir siempre al rango bajo de precios de venta y al rango alto de precios de construcción. En este caso, huelga mucho porque este proyecto está prácticamente todo vendido, entonces ya no hay mucho más donde rascar. Simplemente cerrarlo el precio de construcción, que si esto os lo puedo confirmar si queréis por mail, pero creo que el precio de construcción en este caso ya está también cerrado, ¿de acuerdo? Más cosas, estudio de mercado y por último los riesgos del proyecto. Aquí os definimos todos los riesgos que puede tener el proyecto, que en general en proyectos inmobiliarios son bueno, muy parecidos en todos. Aquí, bueno, pues tratamos de poner todo hasta que caiga un meteorito o el apocalipsis, pero bueno, es que todo puede ocurrir. Estamos invirtiendo en equity y es lo que hay, ¿vale? Entonces, es lógico que vosotros lo conozcáis y lo sepáis, ¿de acuerdo? Y lo que no, lo preguntéis, ¿de acuerdo? Y nada, por último, pues nada, los disclaimers típicos y ya está. Toda esta información la tenéis detallada en la web. Aparte, aquí en este documento está todavía más detallado. Y bueno, por mi parte, no mucho más. Ahora voy a ver si hay alguna pregunta que os pueda contestar. Que estoy abriendo el chat porque es que estoy yo aquí solo con mi pantalla. Decís todos muy interesantes, pero no respondéis mucho más. Bueno, no pasa nada. De todos modos, espero que os haya gustado, ¿vale? A ver un momento, que aquí creo que hay preguntas. Vale, si nos pregunta David que cuántos proyectos inmobiliarios habéis tenido en Fellow Funders, rentabilidad analizada media y qué desviación temporal respecto al plazo estimado. Vale, nosotros en Fellow Funders empezamos hace casi 2 años, no llega a 2 años, con proyectos inmobiliarios. De los proyectos inmobiliarios ya hemos financiado 10 proyectos, ¿de acuerdo? De los cuales los que empezaron cuando empezamos nosotros están terminando ahora. Están teniendo desviaciones temporales. Los 2 primeros están teniendo desviaciones temporales porque les pilló sobre todo el tema sobre todo de la, ¿cómo se dice? El tema de inflación no fue un problema porque la inflación fue tanto en precios de coste de construcción como en precios de venta, pero el tema del plazo sí fue un problema cuando hubo problemas de abastecimiento, sobre todo a principios del año 22, porque con todo el tema de la guerra y el tema del COVID anterior, hubo unos problemas de abastecimiento tremendo en las obras, de madera, de aluminio, de todo, y eso retrasó bastante las obras. En una de ellas también se nos retrasó porque hubo un problema con la licencia que retrasó 2 meses, pero ahora mismo vamos a entregar ya 2 de estos proyectos, se van a terminar este mes y ya se entregan y esperamos que otros 2 terminen en los 2 meses que vienen. La rentabilidad anualizada media que me estás preguntando, pues mira, te puedo decir que la de los 2 proyectos que vamos a terminar, una ya está cerrada en un 19%, si mal no recuerdo, y la otra es un 17%. ¿De acuerdo? Eran proyectos que estaban calculados a esas rentabilidades, pero en un plazo inferior. Se nos han ido, en un caso se nos ha ido 5 meses y en otro creo que han sido 6, ¿vale? Pero bueno, desgraciadamente es lo que tiene. Yo prefiero que se me vayan algo en plazo, pero que en rentabilidad estén estables y sobre todo que, bueno, aunque invertimos en equity, intentamos que lo que es, no se puede garantizar el capital, pero sí por lo menos intentar de conservarlo, ¿de acuerdo? Las rentabilidades sí, me estaba diciendo, entiendo que el 18-19% son rentabilidades totales. Sí, hablo de rentabilidades totales. La rentabilidad anualizada en estos casos se está quedando aproximadamente en un 14-15 más o menos, ¿vale? Para que te hagas una idea. De todos modos, también te digo que estos 2 proyectos desgraciadamente se han retrasado más de lo que se esperaba, ¿vale? También hemos tenido problemas en la entrega. Te comento, porque de hecho los 2 proyectos llevan terminados ya 3 meses, pero la entrega de las viviendas que nosotros en esos proyectos los supusimos en un mes porque eran proyectos de house flipping bastante sencillos de entregar, han tardado un poco más porque, bueno, ponemos un circo y nos crecen los enanos.
es que el tema de la subida de tipos de interés de noviembre y diciembre nos ha provocado un problema a la hora de las entregas. Y es que había muchos clientes que tenían ya concedida la hipoteca y que cuando han ido a cerrar el préstamo, que era justo en diciembre, cuando tenían que escriturar, ha habido en concreto 2 clientes que nos los han rechazado el banco porque al subir pues prácticamente 2 puntos básicos lo que es el tipo de interés en un mes o un mes y medio, ¿de acuerdo? Del Euribor, su ratio de riesgo, rentabilidad en cuanto al ratio de ingresos que ellos tenían del 30% de deuda que podían obtener sobre sus ingresos mensuales, les había subido y los descartaron. Entonces, nos ha retrasado las entregas todo el tema de las hipotecas, ¿vale? Y pues nada más, yo estoy viendo que había alguna pregunta más, pero yo creo que esto se ha alargado mucho, hemos estado ya 1 hora. Espero que os haya parecido interesante. Este vídeo lo colgaremos en cuanto bueno, pues pasen unos días, lo editaremos y lo colgaremos para que pueda verlo quien quiera. Y en la proposición que os hicimos en su momento dentro de lo que es el chat de Telegram, si es que queréis invertir en el proyecto de Reconquista, en este caso, el ticket, que nosotros tenemos ticket mínimo de 1.000 euros, os lo podríamos bajar a 500 euros, pero tendréis que escribirnos a un correo, ¿vale? Diciendo que habéis estado viendo el chat, ¿de acuerdo? Y el correo al que tenéis que escribir es inversores@fellowfunders.es. Esto no sé si os lo puedo escribir aquí en Word mismo para que lo veáis, porque no sé escribirlo, para que lo veáis en pantalla. Esperad un segundito y os lo pongo tal cual, para que veáis el correo, que es bastante sencillo. A ver. Listo. Sí. Inversores, voy a compartir pantalla. Es que está viendo inversores@fellowfunders.es. Este es el correo. Si escribís ahí diciendo que habéis estado viendo el webinar y que venís del chat, podréis bajar el ticket de 1.000 euros a 500 euros única y exclusivamente para este proyecto. Pero bueno, es una oferta que os lanzamos aquí para facilitaros un poco las cosas. Muchas gracias por todo. Espero haberos ayudado y que os haya sido de interés este webinar y esta explicación que os he dado. Cualquier duda que tengáis, la escribís en el chat de Telegram y allí os podemos pues bueno, resolver las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Fellow Founders Crowd Investment.